Rockefeller es criado en un hogar pobre de Cleveland. Pero incluso desde que era un jovencito, él anhelaba algo más grande. Y sabe que no se lo van a regalar. Desde muy joven, él muestra vena de empresario al empezar un pequeño negocio de venta de caramelos para los niños de la localidad. Muchas gracias. Aquí tienes 3 pedazos. Desde una edad muy temprana, Rockefeller ayuda a mantener a su familia. Principalmente porque él nunca pudo contar con su padre. ¡Cura el cáncer! Amigos, cura el cáncer. Y ustedes están preguntando, señor, apuesto a que está pensando Bill. ¿Es verdad? El padre de John Rockefeller es un timador. Quiero presentarles a Rebecca. La conocí hace 7 años. Tenía neumonía. Mejor conocido en Cleveland como Diablo Bill. ¿Quién quiere comprarlo? $1.25 la botella. Sí, señor. Él desaparece por meses dejando a su familia sin dinero para vivir. Solo estaré aquí un día. Una vez que me vaya, perderán la oportunidad. Escuela y conseguir un trabajo para mantener a su madre y a sus hermanos. Su ética de trabajo e intuición se convertirán en los cimientos del sueño americano. Meticulosos, exitosos. Génesis capítulo 39, versículo 23 dice: el encargado no tenía de qué preocuparse porque José se ocupaba de todo. Diga conmigo, José se ocupaba de todo. Es decir, no se le escapaba nada, todo organizadito, era una persona muy organizada. Dice, el Señor estaba con José y lo prosperaba en todo lo que hacía. Entonces hoy quiero hablarles sobre el gran valor y la importancia de la meticulosidad en la vida, ¿sí? Es decir, esa meticulosidad lleva a una persona a lograr éxito, a lograr satisfacción, a ser productivo en la vida. Y son varios rasgos de personalidad entonces, que nosotros podemos formar en nuestros hijos, pero que nosotros podemos formar en nosotros mismos a través de una muy buena educación, a través de la oración, a través de la palabra. Pues, mira, la meticulosidad es un rasgo que puede ser general, no solo a los creyentes. Es más, hay personas que no son creyentes y son más meticulosas que personas que son creyentes, ¿sí? O sea, es algo general que se puede construir en la personalidad y que principalmente es desde la temprana infancia que se construye este rasgo. José y la mayoría de los personajes de la Biblia eran meticulosos. Nehemías, Salomón, Abigail, la Sunamita, nosotros vemos que eran muy meticulosos. Pero ¿qué es la meticulosidad? Es el cuidado y atención que se pone en una cosa que requiere precisión. ¿Qué es? Cuidado y atención. Es una persona que es detallista, es una persona que es cuidadosa, es una persona que se concentra, es una persona que es organizada. Lo contrario
de una persona meticulosa es una persona chapucera. ¿Sabe quién es un chapucero? Un chapucero es una persona que hace las cosas sin técnica, mediocremente, ¿cierto? Hace las cosas mal, los acabados no sabe de buenos acabados. Pero es una cosa que uno la puede aplicar a cualquier área de la vida, ¿sí? No solo al trabajo manual, al trabajo físico, sino a nuestro hogar, a nuestra familia, a cómo criamos nuestros hijos, a cómo llevamos nuestro hogar, a cómo hacemos ese servicio para Dios en la iglesia, ¿cierto? Cómo hacemos nuestro trabajo, cómo desarrollamos nuestra vida, ¿sí? Bueno, en la década de 1840, un niño creció en una familia de bajos recursos, como ustedes pudieron ver en el video. Y este niño tuvo que crecer con un padre ausente, ¿sí? Su padre no era una persona meticulosa en el cuidado de su familia, en la educación de sus hijos, y era un timador, era una persona que se iba por allá a la gente pobre y sin mucha educación, y ustedes lo vieron ahí ofreciendo la cura para el cáncer, ¿cierto? Y presentando el testimonio de una joven. El hombre era infiel también, se perdía por mucho tiempo de su casa, dejando a la esposa y a los niños sin dinero, y ella era la que tenía que trabajar fuertemente, y él luego regresaba a casa lleno de regalos para reconquistar su familia por todo lo que había por allá estafado a las personas. Así que fue un hombre que le dio mal ejemplo a sus hijos, y como pudieron ver en la representación, luego llega y el dinerito que había ahorrado su hijo y que tenía ahí, lo toma y se va y abandona a su familia, y le dice al hijo: hijo, no confíes en nadie, ni siquiera en mí. Entonces, es tremendo ver el ejemplo que le da este padre a Rockefeller, pero la madre de Rockefeller era una mujer cristiana. Estuve leyendo algo sobre la ascendencia de Rockefeller, y va hasta los protestantes franceses. Vienen descendientes de evangélicos franceses que fueron perseguidos y que luego migraron a Alemania, fueron a Alemania, y de Alemania vinieron a Estados Unidos. Pero fueron familia tradicionalmente cristiana evangélica. Así que la madre de John Rockefeller fue una mujer cristiana que lo instruyó, aparte de ser una mujer cristiana muy meticulosa, muy organizada en sus cosas, y el joven, el niño, aprendió esas cosas. Entonces el niño, al ir creciendo, decidió seguir el ejemplo y la enseñanza de su madre, y no lo que su padre, el ejemplo que le dio su padre. Comenzó desde niño a vender dulces en la escuela. Este niño, John Rockefeller, ya de muy joven mostraba gran interés por los negocios, ¿sí? De hecho, recolectaba piedras, las pintaba, luego las vendía en el colegio, aparte de caramelos, y tenía una cajita, ¿cierto?, que la llamó la caja fuerte, ¿cierto?, un frasco azul que ahí guardaba su dinero celosamente en su habitación. Todas sus ganancias serían minuciosamente, que es un sinónimo de meticuloso, organizadas, ¿sí? Llevaba una libreta, comenzó a fundamentar la mentalidad que lo llevaría a triunfar años más tarde. Era muy firme respecto a lo que conformaba su personalidad, sus valores, sus creencias y su ética de trabajo, ¿sí? En prioridad era firme y fiel a su iglesia, la iglesia bautista, que es iglesia protestante evangélica tradicionalmente, ¿cierto? Y muy fiel a su iglesia, y era enormemente meticuloso respecto a la planificación y la administración monetaria de su tiempo. De su madre, Elisa, heredó no solo el físico, sino también la estricta moral evangélica, además de muchos de los principios básicos de su vida, entre ellos el orden y la dedicación. Entonces, en su meticulosidad y cumplimiento, hay una anécdota que en una ocasión él nunca perdía una cita.
porque él siempre estaba preparado de antemano para que no le cogiera la tarde, todo, pero resulta que un día él va a una cita con un gran empresario, uno de los más fuertes empresarios de la industria ferroviaria en Estados Unidos en ese tiempo. Y esa cita era clave para su empresa y algo sucedió y él perdió el tren en el que iba a viajar. Así que perdió esa cita que era clave, fundamental para su negocio, para su empresa, pero resulta que ese tren se descarriló y la gente que iba allí murió, ¿sí? Entonces, algo también muy importante acá es que en nuestra meticulosidad y organización debemos ser organizados, debemos ser meticulosos en el uso de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de la vida, pero hay ocasiones en que hay cosas que se nos salen de las manos y tenemos nosotros que confiar en Dios. Amén. Cuando no se puede algo, no podemos ser muy rígidos, es decir, que es el otro extremo, ¿cierto? Porque Dios obra también a través de esas cosas, ¿sí? Y dice que él se impresionó mucho de que él, tan dedicado como eran las cosas, perdiera ese tren, pero precisamente Dios le estaba salvando la vida. Él va a su iglesia y él declara: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Declara la palabra de Dios y de ahí en adelante él también se da cuenta cómo Dios lo está protegiendo y lo está guardando. Entonces, es considerado como el hombre más acaudalado de la historia mundial. Duplica varias veces a Jeff Bezos, que es el hombre más rico actualmente en el mundo, mucho más rico que Bill Gates, y también donó muchísimo dinero a su iglesia y a causas como la educación y la ciencia. Hay instituciones, ONGs, instituciones sin ánimo de lucro que llevan el nombre de John Rockefeller en Estados Unidos, y se dice que regaló la fortuna más grande de la historia. Es decir, ha sido el filántropo, la persona que más ha donado dinero para causas buenas como la iglesia, la obra de Dios, la obra misionera, como la salud y el bienestar del mundo, de la gente. Entonces, la meticulosidad es útil para todo, para ganar mucho dinero como Rockefeller, pero es útil para cosas todavía más importantes que ganar dinero, que es cuidar nuestra vida espiritual, nuestra familia, cuidar nuestros hijos, cuidar las cosas importantes de la vida, ¿cierto? Además, mira, cuando uno está bien enfocado, el dinero no es el fin, el objetivo, sino es un medio para realmente lograr objetivos mucho más altos, ¿cierto? Así que, por ejemplo, podemos ver en este hombre, John Rockefeller, que ganó muchísimo dinero, pero lo utilizó para bien. Y su historia no está salpicada de escándalos ni de infidelidades, a pesar de ser el hombre más rico de la historia. Es un hombre que fue fiel y a su familia y a sus hijos, a Dios, y muy criticado y odiado y envidiado por mucha gente, pero lo cierto es que fue una persona que buscó de Dios y que tuvo muchísimo éxito en la vida. José fue muy cuidadoso. El versículo de la Biblia que leímos al comienzo era muy cuidadoso, diligente. Aquí vemos a José con cualidades de las personas meticulosas, que es la diligencia, que es la organización, y lo fue con su padre. Dice la Biblia que él le informaba a Jacob la mala fama de sus hermanos, lo que hacían, las mentiras, los engaños, las cosas feas, porque él era ¿qué? Era correcto, ¿sí? Por la envidia, entonces fue vendido, pero luego, siendo esclavo en la casa de Potifar, llegó a ser el administrador de todos los bienes de Potifar, y Potifar estaba muy contento porque estaba prosperando, porque José era un excelente administrador, ¿sí? Muy meticuloso en esas cosas. Y prospera, pero bueno, llega el tiempo de la prueba en que es calumniado, es echado a la cárcel, y ustedes saben la razón. Pero cuando está en la cárcel, José también se gana la confianza del encargado de la cárcel y
También el encargado de la cárcel lo pone a cargo de todo y dice que él no se preocupaba de nada porque José estaba llevando todas las cosas. No decía, ay, ¿será que se le olvidó tal cosa, que no hizo esto? No, él estaba confiado porque era una persona muy responsable. La persona meticulosa es cuidadosa con detalles que pueden convertirse en las pequeñas zorras que echan a perder las viñas. Note que José fue meticuloso en guardar su pureza y su integridad. Cuando la esposa de Potifar, hermosa mujer, quería acostarse con él y lo seducía para que se acostara con él, que el hombre no estaba, el esposo estaba lejos, José dijo, no pecaré contra Dios ni contra mi patrón, mi jefe, mi amo, que me ha puesto en mí esa confianza. Note la meticulosidad también en esas cosas que son las más importantes de la vida. ¿Sí? Entonces, Cantares capítulo 2, verso 15 dice, atrapen los zorros. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La Reina Valera dice que las zorras pequeñas, la Nueva Traducción Viviente dice, atrapen los zorros, esos zorros pequeños, antes de que arruinen el viñedo del amor, porque las vides están en flor. Entonces, cuidado con los zorros que arruinan el viñedo del amor, es decir, la comunión con Dios, nuestra relación con Dios, pero también el viñedo del amor en nuestro hogar, en nuestra casa, ¿sí? El viñedo del amor con su esposa, el viñedo del amor con su esposo, con sus hijos. Hay pequeñas zorras, pequeños zorros que desperdiciaban, dañaban las vides, y esas pequeñas cosas pueden ser muy peligrosas y pueden dañar la relación de una pareja y pueden dañar la relación de padres e hijos. Y pueden hacer daño en las diferentes áreas de la vida, las finanzas, la salud, las relaciones con otras personas, su vida profesional, laboral o su negocio. Hay que ser meticulosos en todas esas áreas, ¿sí? Muchas veces la gente meticulosa es criticada por de pronto la persona chapucera, ¿sí? El que es chapucero, como hace las cosas así mal, entonces es criticada, ¿cierto? El que quiere hacer lo correcto. ¿Cómo sería criticado José? Qué tonto, ¿cierto? Qué pendejo, ese que no se quiso acostar con la esposa de Potifar, esa mujer ofreciéndole esa mujer tan bonita, ¿cierto? Pero José en eso fue muy íntegro, muy meticuloso en guardar su pureza, en guardar la santidad y en ser muy organizado en todas las cosas. La mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31 dice la Biblia que es más preciosa que los rubíes. Su valor es más que el de las piedras preciosas. El versículo 11 de Proverbios 31 dice, su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá en gran manera la vida. Esa mujer le hace bien y no mal todos los días de su vida. El verso 21 dice, cuando llega el invierno no teme por su familia, porque todos tienen ropas abrigadas. Es una mujer ¿qué? Precavida. Piensa y prepara con antelación las cosas que hará o las que necesitará. Sí, es precavida en todas esas cosas. El verso 27 dice, está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Esa es una mujer ¿qué? Meticulosa. En su familia, en el cuidado de su esposo, en el cuidado de sus hijos, en el cuidado de su economía, en el cuidado de su familia. Y en la Biblia es llamada esa mujer virtuosa. Amén. Proverbios capítulo 21, el verso 5 dice, los planes bien pensados y el arduo trabajo llevan a la prosperidad. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Entonces, como este año Dios nos ha dado una palabra de productividad, de satisfacción, apliquemos esta palabra, planes bien pensados, buenos planes. Buenos planes. ¿Hay que hacer qué? Buenos planes. Ya les voy a dar unos tips al final sobre esto. Y también habla de arduo trabajo, no ser perezoso. El arduo trabajo en el equilibrio que hay que llevar sin ser adicto al trabajo. El arduo trabajo lleva a la prosperidad. Pero dice la segunda parte del verso 5 de Proverbios 21,
pero los atajos tomados a la carrera conducen a la ¿qué? A la pobreza. El chapucero, eso dejemos así de cualquier manera, eso después, ¿cierto? Y entonces dice que eso va a conducir a la pobreza. Y es que de acuerdo con una nueva investigación en psicología, hay 6 características que conforman una personalidad de alto potencial que te llevarán muy lejos en la vida. 6 rasgos de personalidad que quiero compartir en esta serie. Hoy estoy compartiendo uno. Es la, ¿qué? La meticulosidad, ¿sí? Entonces, esto, mira que hay investigaciones, esto lo dice la Biblia. Y a mí me gusta respaldarlo también con investigaciones que la ciencia ha hecho, la psicología y otras ciencias al respecto. Y se han hecho unas investigaciones donde descubren 6 rasgos de personalidad que pueden llevar a una persona a lograr cosas grandes en la vida. Entonces, la meticulosidad es una de ellas, pero en la serie vamos a ver las otras porque tiene que ser combinado también. No solo la meticulosidad pues es buena, pero también en su punto. Y hay otras cosas importantes. La meticulosidad, entonces, es la primera de nuestra serie, pero resulta que estas mismas características en exceso pueden dificultar el desempeño y, por tanto, el verdadero secreto está en saber cuál es la medida. ¿Sí me hago entender? Es decir, si se es demasiado meticuloso y aplicado a cosas que a veces no, se puede volver una persona rígida, ¿cierto? Y eso puede causar más problemas que beneficios. Entonces hay que ser equilibrados también en las cosas y meticulosos en las cosas que nos dan más grandes logros, porque si usted es muy meticuloso en cosas pequeñas que le hacen perder el tiempo en lugar de avanzar, no sirve. Hay que ser meticulosos en las cosas que son importantes y que nos llevan a avanzar, como por ejemplo el uso del tiempo, el uso del dinero, la administración, el cuidado de nuestra familia, nuestros hijos, nuestro cónyuge, cosas importantes, porque si es muy meticuloso en cosas que no son tan importantes se va a perder el tiempo y las que realmente son importantes ya no hay tiempo para ellas. ¿Sí me hago entender? Entonces, sacar el mayor provecho, hay que sacar el mayor provecho a tus fortalezas y gestionar tus debilidades. Todos tenemos debilidades, hay que gestionarlas bien. La gente meticulosa se asegura de cumplir sus planes al pie de la letra. Ese es un beneficio. Es decir, tengo mis planes, tengo esto, entonces la persona meticulosa va conforme a los planes. Son buenos a la hora de controlar sus impulsos y en recordar la sabiduría de sus decisiones a largo plazo. Entonces la persona meticulosa dice, no, esto no me sirve, esta movida me da una ganancia aquí, de pronto siento satisfacción, pero más adelante no me va a servir, como el ajedrez, ¿cierto? Entonces esta movida acá yo puedo capturar el caballo, capturar un peón, pero resulta que más adelante me van a dar jaque mate. Entonces no me sirve eso. Yo estoy pensando en ¿qué? En el futuro. Estoy pensando en lo que me da mejores retribución. Y eso se aplica a lo que comemos cada día, ¿cierto? Se aplica a las cosas que nosotros nos restringimos de hacer por mejores beneficios. Amén. ¿Cuántos quieren lograr esas cosas grandes? Con el Señor las vamos a lograr. Amén. Entonces, mira, después del coeficiente intelectual, este rasgo es considerado uno de los mejores indicadores de los resultados que una persona tendrá en su vida. Es decir, es tan importante la meticulosidad en la vida de una persona que después del coeficiente intelectual es considerado el más importante. Si es importante la inteligencia. En el ambiente laboral, la atención a los detalles es esencial para una buena planificación estratégica, ¿sí? Pero en exceso puede convertirte en alguien demasiado rígido e inflexible, lo que estaba diciendo, entonces por eso ahí hay que tener cuidado. Un estudio británico realizado en más de 4.000 adolescentes mostró que los adolescentes que eran más meticulosos tenían doblemente muchas más posibilidades
de estar empleados y estar bien en el futuro con respecto a lo laboral. Y los adolescentes que tuvieron menos puntaje, perdieron el examen en la meticulosidad, estaban 2 veces más desempleados que los otros que sí eran meticulosos. Entonces, ¿cómo la ciencia también nos muestra esto? Entonces, nos concentramos mucho en hacer que nuestros hijos aprueben los exámenes, pero deberíamos concentrarnos en la formación de su personalidad desde chiquiticos, ¿sí? ¿Cómo formamos esa personalidad de ser cuidadosos, de ser ordenados, ¿cierto? No les haga todo. Ya más adelante voy a hablar un poco acerca de eso. Aprender a ser meticuloso es importante. Enfócate en las cosas más importantes de la vida. Daniel capítulo 1, el verso 8, dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y el verso 20 dice, cada vez que el rey los consultaba sobre cualquier asunto que exigiera sabiduría y juicio equilibrado, los encontraba 10 veces más capaces que todos los magos y brujos de su reino, porque eran personas consagradas, meticulosas en las cosas importantes. Y en segundo libro de Crónicas, el capítulo 26, encontramos a un rey llamado Usías, muy organizado en su vida y fue muy prosperado. Segundo de Crónicas 26, 9, dice, Usías construyó torres fortificadas en Jerusalén, en la puerta de la esquina, en la puerta del valle, en el ángulo de la muralla. También construyó fuertes en el desierto y cavó muchas cisternas de agua porque tenía grandes manadas de animales en las colinas de Judá, en las llanuras. También era un hombre que amaba la tierra, tenía muchos trabajadores que cuidaban de sus granjas y de sus viñedos, tanto en las laderas como en los valles fértiles. Usías tenía un ejército de guerreros bien entrenado, listos para marchar a la batalla, unidad por unidad. Este ejército había sido reunido y organizado por Jehiel. Entonces, encontramos aquí a un rey que fue muy próspero, fue muy bendecido, que sus territorios se extendieron, venció, conquistó a sus enemigos, conquistó tierra para su nación. Era una persona organizada, ¿sí? Dice que abrió cisternas donde necesitaba, construyó torres y fuertes en los lugares, y este hombre se hizo muy próspero, muy rico, muy bendecido, porque el Señor estaba con él. Pero el Señor estaba con él porque era una persona cuidadosa de las cosas más importantes en su vida, como su relación, su comunión con Dios. Amén. Entonces yo quiero ser muy práctico hoy, y esta serie es muy práctica, ¿sí? Voy a darle unos tips de meticulosidad, cosas, cómo organizarnos. Quiero ser práctico, cómo vamos a hacer para mejorar nuestra vida. Entonces, primero, forme buenos hábitos. Forme buenos hábitos. Lo más importante son la oración, el tiempo con la palabra, hábitos que entonces diga, yo voy a formar el hábito de mi tiempo de oración con el Señor, mi tiempo con la palabra, congregarme, ir a la iglesia, ¿cierto? El hábito de cosas buenas para mi familia, para mis hijos. Es decir, formar esos buenos hábitos, ¿sí? Servir como voluntario en la iglesia. Mira que las personas voluntarias que hacen servicio voluntario para Dios, esas personas son más felices. También estudios lo han demostrado. Las personas que hacen un servicio voluntario, un servicio a otros, son más felices. ¿Sí? Ahorre, por ejemplo, el hábito del ahorro, tenga buenos hábitos alimenticios, propóngase, voy a comer más verdura, más frutas, voy a hacer ejercicio, voy a cuidar mi salud. ¿Es importante ser meticuloso con la salud? Claro que sí.
Porque uno joven de pronto no siente, una persona no siente mucho, pero si no se cuida en la juventud, más adelante van a aparecer las enfermedades. No desperdicie el tiempo. Tenga un lugar para cada cosa. Sea juicioso en devolverla cuando la use. Tomó las llaves y después las dejó por ahí, después pierda tiempo buscando, pierda tiempo, rompa el candado y muchas cosas que pasan. No, déjelas en un lugar, siempre están ahí, no voy a perder tiempo. Y así con todas las cosas, deja las cosas en su lugar, no va a tener accidentes, que se tropezó porque dejó cosas donde no debió dejarlas. Entonces, muy importante es todo eso. Haga una dieta tecnológica, la principal es la del celular. Es tremendo ahorita, si no usamos bien el celular es una perdedera de tiempo, todos los días perdiendo tiempo, tiempo valioso para los hijos, tiempo valioso para la esposa, para el esposo, tiempo valioso para Dios, tiempo valioso para su futuro, ¿sí? Una dieta tecnológica. Estudios dicen que en los últimos 40 años el desperdicio crónico de tiempo ha crecido en 300 y un 400%. Las personas perdiendo el tiempo. Haga algo para dejar de procrastinar. ¿Sabe qué es la procrastinación? Mi esposa dio una palabra sobre eso. La procrastinación está en el canal de YouTube. Es el hábito de postergar. Ay, esto, que no quiero, entonces lo dejo para después y mejor hago otra cosa más agradable. Pero hay cosas que hay que hacerlas así sean desagradables, ¿cierto? Y entonces voy postergando para después, para después, para después. Ese hábito es peligroso para la productividad y la prosperidad. Existe una web llamada Focusmate, que en español es Céntrate, compañero. Y es traducido literalmente del inglés. Así que dígale a la persona que está a su lado, céntrate, compañero. ¿Sí? Y bueno, esta web, ¿qué hace? Esta página web promete acabar con la procrastinación haciendo que tengas que rendir cuentas a otra persona. Hoy está creciendo en el mundo el trabajo en casa. Entonces los nuevos, los jóvenes, los nuevos trabajadores ha aumentado, trabajan desde casa, tienen su tablet, su iPad, su computador y ya hay trabajos, muchísimos trabajos y va a ir, la tendencia es que va creciendo porque se ahorra el tiempo de desplazamiento, tantos autos en la calle, bueno, hay muchas cosas, pero el hecho es que mucha gente está trabajando en la casa, pero ha habido un problema, que como la gente está en la casa, se distrae y empieza a perder el tiempo, ¿sí? Entonces empiezan a navegar en internet, a mirar el celular porque no está el jefe ahí. Entonces esta web lo que hace es que se hacen pactos con otras personas o acuerdos con otras personas y se deja una cámara web ahí para que otros puedan verlos, ¿sí? Entonces está en casa pero está siendo vigilado. Otras personas que ni siquiera conoce le están viendo por una cámara web. Y entonces la persona, como está consciente de que hay gente que la está viendo, está concentrada en su trabajo. Pero mira, nosotros los cristianos estamos muy conscientes que nos está viendo la persona más importante del universo. Dios nos está viendo en todo lo que estamos haciendo. Amén. Así que la palabra del Señor dice que no sirviendo al ojo, ¿cierto? Como los que quieren agradar a los hombres, sino sirviendo porque Dios nos está viendo, ¿sí? Dios nos está viendo. Entonces mira que un usuario de la web, de esa web dice, no nos hemos visto antes con esa persona llamada Yasmín y dice, y Yasmín y yo tenemos algo en común, los dos intentamos resistir a las muchas tentaciones que existen cuando uno trabaja desde casa y conseguir concentrarnos en las cosas que tenemos por hacer. Y yo te digo hoy que tú también puedes usar tus propios métodos para concentrarte en las cosas importantes. Invéntate, mira, cómo usas tus propios métodos para no perder el tiempo, ¿sí? Le escuché a Jesús Adrián Romero decir lo siguiente, creo que fue a Jesús Adrián Romero en un concierto, no recuerdo, le escuché decir que había un joven que
que siempre que estaba frente a su computadora en internet, trabajando o estudiando, tomaba la Santa Cena. Llegaba y tomaba la Santa Cena y oraba para poder concentrarse y para cuidarse también de la pornografía y de cosas. La pornografía es algo que acecha a todas las personas cuando se está viendo internet. Entonces dice que este joven se propuso hacer eso. Siempre que esté solo, porque tengo que trabajar, tengo que estudiar y tengo internet y tengo la tentación de ir a meterme a ver lo que no debo ver, voy a tomar la Santa Cena y estoy concentrado que yo soy de Dios y que no le doy lugar a las cosas feas. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte? Busca tus propios métodos para mantenerte concentrado, para mantenerte enfocado, para que no te distraigas y mucho menos con el pecado y con las cosas que el enemigo pone las cascaritas ahí para hacerte resbalar. Amén. ¿Cuántos alaban a Dios por la palabra hoy? Amén. Entonces, estoy dando tips para la meticulosidad en las cosas más importantes de la vida. Hacer una lista, ya sea de quehaceres. Haga una lista. Las listas son muy buenas. Puede ser una lista de quehaceres, de labores por completar o de metas de vida. Por ejemplo, ¿cuáles son mis metas? Póngalo por escrito. Mira que Dios le dijo al profeta también, escribe la palabra que te doy, escríbela. Y está también comprobado que las personas exitosas son aquellas, las más exitosas ponen sus metas por escrito para estarlas recordando. ¿Sí? Entonces, haga una lista de labores por completar o de metas de vida. Escribir todas las tareas que tienes pendientes te puede ayudar a priorizar, priorizar, planear, estructurar tus pensamientos, administrar tu tiempo, desglosar proyectos mayores en una serie de pasos más manejables. Y más aún, tomar esa masa revuelta de pensamientos que a veces uno tiene tantas cosas por hacer, pero se confunde con todo y resulta siendo lo menos importante y no va de acuerdo a las prioridades, ¿cierto? Entonces, cuando haces una lista, eso te va a ayudar. Toma esa masa revuelta de pensamientos en tu cabeza y consignarla sobre el papel te puede aportar calma también, porque uno así, no tengo tanto que hacer, no sé por dónde empezar. Y la mente está volando para allá, para acá, se acuerda de esto, está haciendo esto y se acordó de lo otro. No, pero si haces una lista, entonces dice, bueno, primero esto es lo más difícil, pues vamos, o esto es lo más importante en este momento, ¿sí? Entonces, tachar de la lista las cosas que has completado te pueden llenar de una satisfacción y de una validación. Es agradable y psicológicamente agradable. Yo lo hago. Y entonces resulta que yo tengo mi lista de cosas y voy chuleando, ¿cierto? Ya y de pronto cuando una que era difícil y lo logré, siento como esa validación, esa satisfacción, lo logré, terminé todo esto. Entonces también tener una lista nos da como ese sentido de productividad también. Me imagino al joven Rockefeller con su libreta, tenía una libreta, él cuenta ya después que llegó a ser el multimillonario, el archimillonario más grande, que él comenzó y tenía una libretica donde anotaba, vendía sus dulces, vendía sus piedritas que pintaba de colores y todas las ganancias que empezó y ahí empezó a anotar y tenía su primera caja fuerte que era un frasquito azul donde guardaba, ¿sí? Mira, el neurocientífico Daniel Levitin explica que solo podemos concentrarnos en cuatro cosas, ¿sí? Así que en nuestra cabeza no podemos concentrarnos en todo, así que necesitamos la lista para liberar nuestros pensamientos y desterrar esa sensación de que hay algo que se nos olvida. Si no tienes una lista y hay cosas por hacer, que no se me olvide, entonces la mente no se puede concentrar bien, que no se me olvide aquello. Tienes una lista, entonces sabes que ahí está todo y no se te va a olvidar. Las listas te hacen sentir literalmente más exitoso y productivo. ¿Cuánto les parece esto importante? Esto es importante. Esto está en la Biblia. Alguien podrá decir, no, eso no está. Claro,
Claro, la Biblia es el libro más práctico. Es más, cuando la gente vive por allá como en las nubes y mucha gente vive así y no aterriza las cosas, no es práctico en el hogar, no es práctico en su trabajo, no es práctico en las cosas, ¿sí? Entonces, estudios sobre la imposición de metas han demostrado que los estudiantes tienen un marcado mejoramiento de desempeño si siguen un proceso donde examinan lo que han hecho y hacen una lista de las cosas. Esos estudiantes les va mejor. Un tips para los estudiantes, una lista. ¿Qué cosas importantes? Un estudio reveló que la productividad de los empleados aumenta el 10% si se les insta a imponerse objetivos específicos, desafiantes y realistas. La lista es muy importante en todo esto. Y hay un tip para la lista de, hay un tipo de lista muy particular que puede ayudar a evitar un desastre y es la lista de control. Ese es otro tipo de lista. ¿Cuál? La lista de control. Ya sea que estés planeando una boda, ¿cierto? Que estés planeando unas vacaciones, tienes una lista de control, no, que no se le vayan a olvidar los anillos, ¿cierto? Siempre una lista en esos detalles, en esas cosas. En los hospitales donde es fácil que un pequeño error evolucione en un problema potencial fatal, la lista de control es tan importante. Toda una lista de control. ¿Qué debe hacer el médico? Todo eso. Hay unas listas de control que que llevan en los hospitales, ¿sí? Por ejemplo, escuché que de un médico que le sacó el riñón bueno al paciente en lugar del riñón malo, ¿cierto? ¿Y por qué suceden cosas y errores graves en medicina? Usted sabía que suceden muchos errores, muchas cosas, porque hay mucha gente chapucera, muchos médicos y enfermeros. Pero la gente que es meticulosa y lleva bien organizado se va a evitar cosas que pueden ser de vida o de muerte, ¿cierto? Entonces, una lista te hace enfrentar las cosas que has postergado. Lo enfrenta uno, esto no hay procrastinar con esto, no, voy a enfrentarlo, voy a hacerlo, ¿sí? Lograr completar una desagradable lista de quehaceres puede resultar increíblemente satisfactorio sin mencionar el peso que te quitas de encima. ¿Cuántos llevan listas? Ya, ¿cuántos las practican? Hay personas. Bueno, les aconsejo a quienes no llevan una lista y tienen muchas cosas por hacer, tenga esa lista. Para ayudarles a sus hijos a desarrollar el rasgo de la meticulosidad, enséñeles el orden, la diligencia, ¿sí? Es decir, no les haga todo. Póngales tareas de acuerdo a su capacidad, es decir, no tareas tampoco que sean maltrato, pero de acuerdo a la capacidad de los niños. Levante el pocillo, deja la ropa, te quitaste la ropa, las medias, déjalas en el lugar, ¿sí? Cosas así de los niños pequeños, ellos van aprendiendo eso y eso lo van a aplicar en su vida adulta. Si la mamá les hace todo, les arregla, les alza, los niños van a crecer con eso, que otro lo puede hacer, yo para qué lo hago, otro lo hace, ¿sí? Entonces eso es muy importante para formar en la personalidad de nuestros hijos estos rasgos que pueden ser fundamentales para su éxito. Amén. Todas las veces no hay que darles el pescado a los hijos, hay que enseñarles a pescar, ¿sí? Y así, eso es más importante, porque llegará el momento en que tú no le puedes dar el pescado, pero tú les enseñaste y les dejaste la mejor herencia. Amén. Eso es importante. Primera Timoteo, el capítulo 4, el verso 16, dice: ten mucho cuidado de cómo vives y de lo que enseñas. Mantente firme en lo que es correcto por el bien de tu propia salvación y de la de quienes te oyen. Efesios 5:16 dice: aprovecha bien el tiempo porque los días son malos. Y aquí rápidamente, ya para terminar, les cuento que Juan Guillermo Cuadrado es un cristiano, un futbolista, uno de nuestros futbolistas, mejores futbolistas, pero un cristiano. Y el principal entrenador que lo ayudó a él a llegar al éxito cuenta que Juan Guillermo Cuadrado era concentrado en dos cosas, muy meticuloso, en el fútbol y en la lectura de la Biblia, dice el entrenador.
que él no estaba emborrachándose como los otros compañeros. Dice, cuidadoso en esas cosas. La lectura de la Biblia, en ese tiempo, él muy católico y su mamá, hoy en día ya él es de la iglesia evangélica cristiana, pero él muy organizado en las cosas, y él supo aplicar lo que dice este texto de la Biblia: aproveche bien el tiempo porque los días son malos. Es decir, en los días malos, porque su padre fue asesinado cuando él tenía como 4 o 5 años, había en el Urabá antioqueño mucha violencia, le enseñaron un jueguito cuando escuchaba tiros y todo eso, entonces que había que esconderse y entonces llegaron y mataron al papá ahí en la frente de la casa. Y en esos días malos de violencia, él supo aplicar a aprovechar las oportunidades de la vida, a aprovechar bien el tiempo. Hoy es un hombre exitoso, gran deportista, cristiano, ve por su familia, su mamá es un tremendo ejemplo. ¿Cuántos jóvenes quieren seguir el ejemplo? Bueno, en la meticulosidad, ¿cierto? Así no sea un futbolista. Entonces eso es, si ponemos cuidado y atención a las cosas importantes, si vamos a ser meticulosos en el equilibrio, siendo equilibrados, sin irnos a los extremos ni aplicarlo donde no debemos aplicarlo, si consideramos las cosas importantes, vamos a ser personas exitosas de bendición. ¿A cuánto les gustó la primera parte de la serie hoy? Amén.